Hola chicas. Eh, Esta es una cápsula de información de la clase número 10 que es Historia de la Narrativa, segunda parte. ¿Ya? Esto va a funcionar a modo de resumen de la clase que vimos el día martes 23 de marzo, el día de ayer. ¿Ya? Para partir entonces nosotros tenemos que nuestro objetivo en esta sesión es reconocer las características de la narrativa moderna y contemporánea mediante ejemplificación y diálogo. ¿Ya? Entonces vamos a estar viendo principalmente las narrativas modernas y contemporáneas. Para partir tenemos una pequeña pregunta en un principio, que es un poco imaginarnos qué es lo que nosotros conocemos acerca de la literatura moderna y contemporánea, eh, y qué es lo que, cómo la imaginamos, cómo la vemos, qué se nos viene a la mente cuando escuchamos estas palabras, para poder ir un poquito conectando también con este contenido que vamos a ir viendo en esta sesión. En sí, partiendo ya con la información, la narrativa moderna, que es la primera que nosotros vamos a ver y que viene inmediatamente después de la narrativa medieval que vimos en la sesión anterior, ¿cierto? La narrativa moderna va a ser aquella narrativa que se desarrolla principalmente entre los siglos XV y XIX y tiene distintos movimientos dentro de su periodo, ya que también van a ser periodos literarios o conocidos de esta manera, en donde se encuentra el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, el Romanticismo, el Realismo y el Naturalismo. ¿Ya? Pero principalmente, y lo más importante, es que en esta época, chiquillas, vamos a estar vivenciando una época de profundos cambios a nivel social eh, y a nivel de modernización de la sociedad. ¿Ya? Esto por la industrialización, por la tecnologización y por los distintos cambios de pensamientos que hubieron en esta época. Esto también propiciado porque hay un mayor acceso a información, la educación también se empieza a hacer más transversal, ¿cierto? Sale del conocimiento solamente guardado a la iglesia cristiana, ¿cierto? Em, y se empiezan a explorar, las personas empiezan a explorar distintas expresiones artísticas, por ejemplo, ¿ya? A continuación vamos a ir viendo uno a uno todos estos movimientos que fueron parte de la narrativa moderna, que son parte de la literatura en general, pero nosotros nos vamos a enfocar desde la narrativa. En primer lugar, nosotros tenemos el Renacimiento, que es el periodo que viene inmediatamente después de la Edad Media, ¿ya? El Renacimiento que surge en el siglo XV, después de Cristo, perdón. Y en este periodo, chiquillas, nosotros podemos ver un periodo de profundos cambios, de apertura hacia las expresiones artísticas y culturales, sobre todo. La pintura, por ejemplo, tiene demasiada relevancia en este periodo. Y este periodo fue principalmente propiciado por eh, eh, la ciudad de Florencia, en Italia. Eh, Fue como la cuna del arte y de ahí se fue al resto del mundo. ¿Ya? Y se llama Renacimiento porque es como un renacer de la cultura. Tenemos que recordar que la cultura, el conocimiento, las artes estuvieron muy centrados o muy relegados también a la iglesia durante la Edad Media. Entonces, en el periodo en que se quiebra la Edad Media y pasamos hacia el Renacimiento y la Edad Contemporánea, o sea, la Edad Moderna, perdón, eh, vamos a vivir entonces un renacer de la cultura y de las artes eh, y de las distintas manifestaciones artísticas. ¿Ya? Lo que nosotros podemos ver acá, por ejemplo, eh, es que es la figura representada de Dios y de Adán. ¿Ya? Acá, por este lado derecho, nosotros tenemos a Dios, ¿cierto? Que está mucho más arriba que este ser humano, que es Adán, ¿cierto? Que este hombre está más arriba, ¿cierto? Y eso también ya le va a dar una mayor importancia a la figura de Dios, ¿cierto? Si nosotros nos fijamos que es una imagen que está pintada en el techo de la Capilla Sixtina, que es una de las iglesias más importantes del Vaticano, eh, vemos entonces la figura de Dios casi tocando a la figura humana, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque durante esta época la figura humana empezó a tener mucha relevancia, se empezaron a hacer también los primeros estudios anatómicos, ¿ya?
Antes no había muchos estudios respecto a cómo era el cuerpo humano, era considerado algo súper pagano. También las pinturas de desnudez, que incluían desnudez, eh, no eran muy bien vistas. Entonces estas pinturas en esa época también fueron bien problemáticas, por así decirlo. ¿Ya? Lo que nosotros vemos entonces en el Renacimiento, chiquillas, es que si bien hay una gran importancia y relevancia de Dios, existe una gran cercanía con el ser humano. ¿Ya? El ser humano también se empieza a poner en un lugar muy importante en las distintas manifestaciones. Luego del Renacimiento viene otra época que es el Barroco en el siglo XVI. Y en el siglo XVI, chicas, nosotros vemos también una época en donde hay un profundo eh, eh, como conocimiento y apoyo hacia la figura de del cristianismo, ¿cierto? Pero nosotros vemos que las distintas manifestaciones artísticas que ocurren en esta época son, en primer lugar, mucho más oscuras, ¿cierto? Y también son mucho más detalladas. Si nosotros nos fijamos en este cuadro, que es la fiesta de Venus, de un pintor que se llama Paul Rubens, ¿cierto? Nos fijamos que hay mucho detalle, hay muchos personajes dentro de esta pintura, ¿cierto? Vemos a Venus acá en el centro, y vemos el cielo, por ejemplo, de una manera súper tormentosa y todo con los detalles muy bien cuidados. En esta época, entonces, también nosotros vamos a encontrarnos con textos como El Lazarillo de Tormes, La vida es sueño y textos por ese estilo. Pero lo importante que nosotros tenemos que tener, chiquillas, hasta acá, y que tenemos que tener súper claro, es que estas son épocas de profundos cambios para la sociedad, ¿ya? Eso es como lo más importante, en verdad. Esto va a ser todo una pincelada para que nosotros comprendamos cómo han ido siendo esos cambios, o cómo se han ido propiciando para que podamos visualizarlo, ¿ya? Y lo mostramos a través de imágenes porque también recordemos siempre que el lenguaje visual es muy importante poder desarrollarlo, que nosotros podamos evaluar y leer una imagen, ¿cierto? Como si fuese un texto. Eso es muy importante y eso también lo podemos entrenar, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos fijamos en esta imagen, vemos que acá hay muchos más detalles y está todo mucho más cuidado, ¿cierto? Que en las imágenes del Renacimiento, que nosotros podemos ver, por ejemplo, un fondo que es completamente plano, ¿cierto? Esta imagen que también es del Renacimiento también tiene fondos que son mucho más lisos. En cambio, en el Barroco, todo es mucho más detallado, ¿cierto? Y mucho más preciso en cuanto a lo que quiere representar el pintor, ¿ya? Y eso es lo mismo que va a pasar también en la literatura. Asimismo, perdón, nos fuimos hacia el otro lado. Luego del barroco viene el neoclasicismo, y en el neoclasicismo nosotros vamos a tener una vuelta a la época clásica. El neoclasicismo, chicas, se desarrolla en el siglo XVIII y es una época en donde se vuelve a los valores clásicos, ¿cierto? Esa época clásica que habíamos visto que iba desde el siglo VIII antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo aproximadamente. Se retoman entonces acá los valores de esa época. Si nosotros nos fijamos, acá nosotros tenemos soldados romanos que no son de la época del siglo XVIII, pero se empiezan a representar personajes y situaciones que habían sido de la época clásica. Acá nosotros tenemos un grupo de soldados romanos entonces que está haciendo el juramento de los Horacios y va a recibir sus espadas para proteger a su pueblo, al pueblo romano, ¿cierto? El neoclasicismo, entonces, sí, chicas, va a ser una época que va a ser profundamente normativa, en donde van a existir ciertos patrones de, de escritura y también de manifestación artística para poder pertenecer al círculo artístico. Si nosotros nos fijamos acá, por ejemplo, todas las medidas están muy bien cuidados, todo es muy simétrico. También nosotros vemos en esta imagen que no está sobrecargada a ningún lado, todo está muy bien centrado, ¿cierto? Eh, y que la cantidad de luz que le llega también está siendo de forma muy precisa y muy bien representada, ¿cierto? Porque también tiene claridad y tiene oscuridad. Entonces el neoclasicismo va a ser una época muy normativa para los artistas, ¿cierto? Tienen que seguir muchas reglas eh, para adquirir validez en sus manifestaciones artísticas.
Y luego del neoclasicismo vamos a ir directamente al romanticismo, que se desarrolla principalmente dentro del siglo XIX, pero parte a mediados del siglo XVIII, y tenemos que también tenemos que tener claro que esto no se da al mismo tiempo en todos los lugares, sino que los movimientos artísticos van transitando y van dando en distintas épocas en los distintos lugares. Pero en sí el romanticismo, chicas, va a ser una época en que el ser humano va a buscar profundamente la libertad y va a tener una profunda conexión con la naturaleza. ¿Ya? Esta pintura que vemos acá se llama El caminante sobre las nubes, ¿cierto? Y es de Caspar Friedrich, un pintor alemán. Nosotros si nos fijamos acá, la naturaleza tiene importancia. De hecho, es lo que ocupa gran parte de esta imagen, ¿cierto? Y a la persona, al hombre que nosotros vemos acá, lo vemos de espalda. Ni siquiera lo podemos ver de frente, porque no es tan relevante la figura del ser humano, pero sí la inmensidad de la naturaleza y la búsqueda de la libertad. En la literatura, entonces, chicas, va a pasar lo mismo. Va a ser una época en donde el sentimiento del amor y del dolor a partir del amor va a ser muy bien representado en esta época, y también vamos a tener entonces que la búsqueda de la libertad y la conexión con la naturaleza del ser humano van a ser trascendentales. Finalmente, dentro de la narrativa moderna, también vamos a tener el naturalismo y el realismo, que va a ser una época en donde se va a representar el trabajo obrero, principalmente de las clases populares, ¿cierto? Entonces nosotros en esta pintura, que se llama Las Espigadoras, vemos a un grupo de 3 mujeres recogiendo espigas de trigo, ¿ya? Acá entonces, chiquillas, en esta época y en la época que termina con la narrativa moderna y que empieza a representar los fuertes conflictos sociales y la desigualdad social, podemos ver entonces cómo se empiezan a representar las figuras de el trabajo de la clase obrera y de los campesinos en general, ¿ya? Si nosotros comparamos esto con las pinturas de épocas anteriores, entonces vamos a tener temáticas que van a ser muy distintas, porque ya no se va a estar representando ni dioses ni divinidades, ni pasajes de la Biblia, ni de la época clásica, ¿cierto? Sino que se va a empezar a representar la realidad de la mayor cantidad de personas que van a pertenecer a las clases más populares y al trabajo que éstas realizan. Con esto entonces nosotros llegamos al final de la etapa moderna, ¿cierto? Y de la narrativa moderna que termina en el siglo XIX. Y vamos a tener entonces acá como ejemplo un pequeño texto que es Werther, ¿ya? Werther es un texto propio del romanticismo y va a señalar lo siguiente. Este es un fragmento que nos va a mostrar en esencia más o menos lo que es el romanticismo y con ello vamos a ir comprendiendo un poco cómo cambia la visión de la literatura, ¿cierto? A partir de la época moderna. Y dice así: Wilhelm, ¿qué sería sin amor el mundo para nuestro corazón? Una linterna mágica sin luz. Apenas pones la lamparilla, aparecen sobre tu blanca pared imágenes de todos los colores. Y aun cuando no fueran más que eso, fantasmas pasajeros constituyen nuestra felicidad si los contemplamos como niños pequeños y nos extasiamos ante esas maravillosas apariciones. Hoy no he podido ver a Lotte. Me retuvo una visita ineludible. ¿Qué hacer? Le envié a mi criado solamente por tener a mi alrededor alguien que hoy hubiera estado cerca de ella. Con qué impaciencia le estuve esperando, con qué alegría volví a verlo. Si no me hubiera dado vergüenza, me habría gustado tomar su cabeza y la habría besado. Cuentan de la piedra de Bolonia, que si se le pone al sol, absorbe rayos y resplandece algún tiempo durante la noche. Lo mismo me sucedió a mí con el criado. La sensación de los ojos de ella se habían posado en su rostro, en sus mejillas, en sus botones y en el cuello de su casaca. Hacíamelo tan sagrado, tan valioso. En aquel instante no hubiera cambiado mi criado por 1000 taleros. Me sentía tan a gusto en su presencia. Dios te libre de reírte, Wilhelm. ¿Será la felicidad producto de la fantasía? Entonces, chicas, nosotros en este texto tenemos a un protagonista que es Werther, ¿cierto? Que está conversando con su amigo Wilhelm y le está contando acerca de su amor por Lotte y cómo no puede dejar de pareciera ser que cuando no la pueda ver,
es lo peor que le podría pasar, ¿cierto? Entonces, en un momento en que no pudo ir a verla porque no podía eludir una visita que iba a tener, ¿cierto? Manda a su criado a que la fuera a ver. Y cuando él vuelve, entonces, como fue él quien estuvo cerca de Lotte, de la mujer a cual él ama, ¿cierto? Pareciera que este amor o este cariño también se le traspasa a él por haber estado cerca de ella, ¿ya? Un profundo amor, entonces, es el que se muestra en este texto, ¿cierto? Y también hay una fuerte conexión con la naturaleza, chiquillas. Hay descripciones que nos lo van mostrando. Por ejemplo, cuando dicen esta parte de acá, cuentan de la piedra de Bolonia, que si se la pone al sol absorbe rayos y resplandece algún tiempo durante la noche. Eso, chicas, no es más que descripciones y visualizar la naturaleza, ¿ya? Entonces acá nosotros vemos la esencia del romanticismo, la búsqueda de la libertad a través del amor, ¿cierto? Y la profunda conexión con la contemplación de la naturaleza. Dicho eso, entonces, vamos viendo qué es también la narrativa contemporánea. La narrativa contemporánea, por otra parte, chiquillas, que parte desde el siglo XX y va a llegar hasta este periodo actual, ¿cierto? Desde el siglo XX, entonces ya evaluando más de 100 años, igualmente es un periodo extenso de evaluar, pero desde el siglo XX hasta la actualidad nosotros vamos a ir viendo esto dentro de una misma etapa que va a ser la narrativa contemporánea, ¿ya? En este periodo entonces también surgen las vanguardias. ¿Y qué son las vanguardias? Las vanguardias, chicas, siempre van a ser aquellos movimientos que van a estar propiciando mayores cambios, que van a ofrecer algo novedoso, algo que no se había visto antes. Eso es ser vanguardista. Vanguardista entonces, chicas, va a ser aquel o aquella persona que va a ofrecer siempre algo novedoso para el presente. Y dentro de estas vanguardias, perdón, tenemos las siguientes, tenemos muchas más que esta, pero yo les anoté algunas. El expresionismo, el surrealismo, el dadaísmo y el futurismo. Dentro de estos movimientos, chicas, que van a manifestar distintas ideas y expresiones, podemos encontrar, por ejemplo, el surrealismo, que va a representar mayormente aquellas cosas que van a tener que ver con nuestros sueños, con aquellas cosas mágicas que nosotros podemos ver cuando soñamos, ¿ya? Entonces, chicas, estos van a ser movimientos que van a ser profundamente vanguardistas, porque van a ofrecer algo que es totalmente novedoso, que no había sido visto hasta antes. Si nosotros nos fijamos en esta pintura, por ejemplo, que aparece acá, tiene un rostro dibujado, ¿cierto? Pintado más bien, que no tiene las proporciones reales de un rostro humano. La nariz es mucho más larga, los ojos son mucho más grandes, el rostro también es mucho más alargado y mucho más afinado, pero aún así busca representar a algo, a alguien, ¿cierto? Los colores del rostro tampoco tienden a ser los reales de un rostro como había sido hasta las épocas anteriores, sino que se rompe con la realidad y se ofrecen nuevos colores y nuevas expresiones para manifestar una idea, ¿ya? Esto sería propio del expresionismo, creo yo, ¿cierto? En que a través de sus colores trata de captar lo que el pintor o pintora, en este caso, quiere expresarnos. Y dentro de la literatura va a pasar lo mismo y vamos a ir viendo también después un pequeño ejemplo respecto de estos cambios. Lo que sí tenemos entonces, chicas, es que la literatura y el arte en esta época van a romper con todos los esquemas establecidos y van a buscar nuevas formas de representación. Entonces podemos llegar, chicas, a cosas como esta pintura que nosotros vemos acá, en donde solo vemos manchas, ¿cierto? En esta pintura, por ejemplo, nosotros vamos a ver ciertas manchas que van a representar los movimientos de la mano del pintor, ¿ya? El pintor en este cuadro, por ejemplo, nos ofrece algo súper nuevo porque nunca toca el lienzo con su mano, sino que solo tira pinturas como si esto fuese un chorreo. Esta es una pintura que se llama, que es de un pintor estadounidense, que es Jackson Pollock. Alrededor de los años 50 más o menos él empezó a hacer estas pinturas con una técnica que se llama el chorreo, ¿cierto? O dripping en inglés. Eh, y nos va a representar entonces una idea que va a ser propia del expresionismo y que va a manifestar un concepto a través de algo mucho más teórico y novedoso, ¿ya?
que va a tener, no con pintar cosas que sean concretas, ¿cierto? Como hasta épocas anteriores, en donde solo se pintaban figuras humanas o divinas, pero con cierta similitud a lo humano, ¿cierto? O que solo se pintaban objetos o cosas que nosotros podíamos ver en la naturaleza, como paisajes y como distintos objetos como frutas, verduras y distintas cosas que se pueden ver en la realidad. Las vanguardias entonces van a romper con toda esa realidad y nos van a ofrecer algo completamente novedoso para captar nuestra atención y transmitirnos un concepto. ¿Ya? Así entonces en la literatura, chicas, nos pasa lo mismo, ¿ya? Y vamos a leer un pequeño texto que es de la Metamorfosis, y tenemos que recordar que las metamorfosis siempre son profundos cambios que va a estar vivenciando una persona, ¿ya? Dice el texto entonces lo siguiente. Cuando Gregorio Samsa despertó aquella mañana, un sueño agitado, se encontró en su cama convertido en un insecto monstruoso. Estaba echado sobre el quitinoso caparazón de su espalda, y al levantar un poco la cabeza, vio la figura convexa de su vientre oscuro, surcado por curvadas durezas, cuya prominencia apenas si podía aguantar la colcha. Visiblemente a punto de escurrirse hasta el suelo, innumerables patas, lamentablemente escuálidas en comparación con el grosor ordinario de sus piernas, ofrecían a sus ojos el espectáculo de una agitación sin consistencia. La Metamorfosis, entonces, chicas, es un texto que nos va a mostrar la transformación de este personaje principal, de Gregorio Samsa, hacia un insecto. Él se transforma en una cucaracha, ¿ya? Y tenemos que pensar que este texto, chicas, fue escrito cercano al periodo de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Que el siglo XX también estuvo marcado por periodos de fuertes conflictos, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Y eso va a calar súper hondo y las artistas. Y en este caso nosotros podemos ver cosas eh, que van a... que van a referir a una transformación, ¿cierto? A una transfiguración del ser humano, en este caso hacia un insecto. Que va a ir que un insecto que a su vez también va a ir quedando cada vez más olvidado por su familia y va a quedar en una especie de olvido, ¿ya? Y eso también va a ir representando los fuertes conflictos sociales que se estaban viviendo en esa época. Entonces la época contemporánea, chiquilla, nos va a ir mostrando estos profundos cambios y va a ofrecer cosas súper novedosas, porque las reglas acá dejan de existir, por así decirlo. Es como si las reglas acá se pudiesen romper para ofrecer cosas que sean novedosas y que sean vanguardistas, como bien habíamos dicho previamente. Entonces eso, chicas, acá tenemos 3 preguntas que ustedes pueden pensar y que pueden idear entonces a partir de lo que vimos en esta sesión. En primer lugar, nosotros tenemos que hay una gran diferencia, ¿qué gran diferencia es la que ven ustedes entre la época moderna y contemporánea? Piensen entonces en esa pregunta y en las reglas que existían en ambas épocas, ¿ya? Y qué era lo que se representaba también en las distintas obras. ¿Qué rescatas principalmente de la época moderna? También es muy importante que podamos tener ciertas características de la época moderna y sus distintas etapas. Y también qué es lo que rescatan principalmente de la época contemporánea. Pensemos entonces qué cosas podemos rescatar nosotros también de la época contemporánea y de sus vanguardias. Dicho eso, chicas, recuerden que tenemos ticket de salida y que hay que entregarlo. Eso, chicas, espero que les sirva esta cápsula de información. Le agradezco su atención, ¿ya? Cualquier duda, siempre que me pueden contactar al correo o a mi número de teléfono. Muchas gracias.